El día de hoy tenemos un podcast muy interesante con un invitado de lujo, un invitado muy especial, alguien que tiene bastantes cosas que decir, una historia de vida, la verdad, de libro para mí. Alguien que vivió el comunismo en carne propia y con una trayectoria política más que interesante. Licenciado Dailer Andrade, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Víctor. Yo estoy muy contento de conversar esta tarde de café en la ciudad de Sucre. Una de las cosas que más me gusta de nuestra ciudad, porque soy chuquisaqueño y soy sucrense sobre todo, y naturalmente esos son los cafés, ¿no? Es interesante y hoy nos encontramos en uno de ellos, compartiendo esta tarde con mucho gusto contigo. Sí, estamos en el Café Típica y la verdad es muy bonito su ambiente. Cuando hablaba con el dueño me dijo que quiere hacerlo como una vibra más para estudiante, que puedan venir a hacer sus tareas y todo. Hay bastantes libros, la verdad. Licenciado, hablando de eso, que empecemos. ¿Cuál es su libro favorito? Bueno, yo diría que hay varios, pero uno de los últimos que me ha llamado la atención, porque me he sentido muy representado en él, se llama justamente El llamado de la tribu. El llamado de la tribu es un libro de Mario Vargas Llosa, es un libro autobiográfico. En él señala como referentes de su vida política a varios autores liberales, los cuales finalmente han encaminado su vida política en torno al liberalismo. Entonces, El llamado de la tribu es un libro importante de la última época, pero le cuento que hoy estoy leyendo, todavía no he terminado. He tenido la suerte de ser invitado a la presentación de un libro que se llama Mal País, ¿no? Sí, de César Rojas. Él es chuquisaqueño también. Mal País está referido justamente a la mediocridad en el poder, la desinstitucionalización en el país, está reflejando y retratando un periodo en el cual no hay independencia de poderes, no siempre los mejores están ocupando los cargos públicos, y claro, son décadas de desinstitucionalización y mediocridad que están reflejados en ese libro que se llama Mal País. Wow, interesante. Yo no tenía entendido que Mario Vargas Llosa era un referente liberal. Yo había escuchado algo de algún libro que él, bueno, el título era Las venas abiertas de Latinoamérica. Pensé que era un poco de un espectro más de izquierda, algo así. No, es otro autor ese. Es otro autor. Las venas abiertas de América Latina corresponde a otro escritor latinoamericano también, pero no a Vargas Llosa. Vargas Llosa se constituye más bien en el referente latinoamericano del liberalismo. Él ha empezado también una vida en torno a ser militante del Partido Comunista allá en Lima. Ha sido un controvertido personaje y admirador de la Revolución Cubana ya por 1959, y luego es acusado de ser espía de la CIA norteamericana junto a otros políticos de la época. Entonces, él es un referente político muy interesante en el liberalismo. Muy interesante la vida de ese señor. Bueno, licenciado, entonces empecemos un poco. Quiero preguntarle un poco a usted sobre cómo inició su carrera. Cuéntenos un poco más sobre su vida y cómo entró a la política. Bueno, fue interesante. Mire, yo tengo una, digamos, curiosa militancia inicial en el movimiento de la izquierda revolucionaria, el MIR, allá por los años 80. Yo tenía 20 años. Mi padre era del Partido Comunista de Bolivia y a mí por alguna razón el Partido Comunista no me gustaba, ¿no? Pero mi padre me había introducido desde muy joven en las lecturas, digamos, marxistas, lo cual me hacía de alguna manera una militancia en la izquierda. Sin embargo, de ello, el Partido Comunista me parecía demasiado ortodoxo en su pensamiento
y claro, buscaba algo mucho más fresco, más nacional, y ahí estaban o Jaime Paz Zamora o Marcelo Quiroga Santa Cruz, el uno con el MIR y el otro con el Partido Socialista 1. Ellos eran la nueva generación política en ese momento, yo tenía 20 y ellos algunos años más seguramente, pero esas eran los referentes políticos de la izquierda boliviana. Entonces, mientras eso sucedía, eran más o menos los años 80, claro, uno quiere ver una sociedad justa, es lo primero que durante la juventud o más tarde como adulto andamos en la búsqueda de un sueño que es una sociedad más justa, y el socialismo, el marxismo en general, tiene una retórica en ese sentido, o sea, te dicen la sociedad justa, el paraíso, como decía mi padre, ¿no? Está en el socialismo, en la construcción del comunismo. La lucha de clases, claro, la dialéctica que se mantiene, ¿no? Claro, o sea, te decían, la culpa de que seamos pobres en este país es de los ricos, pero no solamente los ricos de Bolivia, son los ricos que están en Estados Unidos. Entonces, ahí nacía otros factores de lucha antiimperialista, antifascista y todos esos discursos que finalmente, de alguna manera, cuando estaba en ese momento de mi juventud, me seducían. Pero no fue así como por estas disquisiciones teóricas que yo entré a la política. Finalmente, hay un golpe, el golpe de García Mesa, y dos de los primos míos ya militaban en el MIR. Y claro, todas las cosas se tenían que hacer clandestinamente porque estaban perseguidos, y uno de ellos fue a vivir a casa. Entonces yo hacía las tareas un poco de correo clandestino, llevaba panfletos, llevaba algunas impresiones que mandaban, y así empecé en la clandestinidad a trabajar para el MIR y me quedé militando en el MIR luego. O sea, su primo era militante del MIR, no podía... claro, me imagino, salía a la calle, lo identificaban y a control político. Así es. Entonces usted era como que el informante, el que... Correo, el que llevaba todo, las cosas. Entonces, porque había que hacer... no solamente distribuir los panfletos en la resistencia. ¿Qué se estaba jugando en ese momento? Se estaba jugando, la contradicción era dictadura versus democracia, o sea, la dictadura militar que quitaba todos las libertades políticas, las libertades individuales de expresión, etcétera, y nosotros, la izquierda, éramos quienes pedíamos democracia. Entonces, esa contradicción, mi militancia nace en la contradicción dictadura-democracia, nosotros los jóvenes pidiendo la democracia, y claro, ese es un momento importante en mi vida que luego se ve coronada. Eso es los años 80, pero yo creo que el episodio más grande que he vivido políticamente es el advenimiento de la democracia. Imagínese usted 17 años de dictadura que finalmente caen en 1982, yo tenía 21 piquito de años. Wow. Había luchado con ellos en la resistencia desde la clandestinidad, ayudando en el MIR, y finalmente se reconquista la democracia. Ustedes son jóvenes nacidos en la democracia, es decir, no conocen. Lo más próximo creo que ha sido la lucha por la capitalía, por ejemplo, sí, ¿no? La Calancha, etcétera. Sí. Es lo más próximo. Más o menos así se vivía años de años. Incluso en 1971, cuando el general Banzer, los milicos decidieron que no teníamos que tener melena, entonces te agarraban, ¿no? Y te cortaban el pelo. Es decir, era tan invasivo, tan complicada la dictadura, que no solamente te quitaba las libertades democráticas, constitucionales, etcétera, sino hasta la forma de ser o de tener el pelo. Claro, el primer gobierno que retoma la democracia en esa época de dictaduras fue la UDP, si no estoy mal, ¿verdad? Exactamente, fue, digamos, el inicio de un largo periodo que ya son 42 años, con la Unidad Democrática y Popular, que estaba conformada por el MNR de izquierda y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Entonces, sin embargo de ello, debo admitir que ese primer periodo fue un periodo difícil en la economía, rico en las libertades, porque habían cientos de partidos que estaban concurriendo libertad de expresión, había vuelto todo,
lo más importante, había vuelto a la libertad porque es el principio fundamental del liberalismo, pero la economía estaba en crisis y fueron momentos duros entre 1982 y 1985. Entonces, pues renacer de la democracia acompañado de un parto con dolor, que era una economía difícil, más o menos como estamos viviendo ahora, una economía inflacionaria que hace cada vez más pobres a los pobres, etcétera. Entonces, había ese tema que fue difícil en ese momento. Bueno, creo que historia, no me imagino lo interesante que debió ser vivir en esa época. ¿A usted le tocó en una época universitaria vivir todos esos conflictos? Usted ya, bueno, militaba en el MIR. ¿Y cómo era la política universitaria en esos tiempos? Bueno, hoy en día la política universitaria, a mi punto de vista, ya se ha vuelto más, se ha mutado a una politiquería. No hay como que partidos tan aferros, digamos, como lo habían antes. Han debido haber militantes universitarios, todos han debido militar, todos los universitarios han debido militar algún partido. ¿Cómo era ser universitario en esa época, militar, hacer política? Mire, gran parte de los dirigentes universitarios anteriores a que yo sea dirigente han luchado exactamente por la recuperación de la autonomía universitaria. Las universidades se rigen por sí mismas. La autonomía está fundamentalmente administrada, digamos, por docentes, estudiantes que se cogobiernan. Entonces, todas esas libertades estaban perdidas en ese momento, pero yo fui dirigente de la Federación Universitaria Local 2 veces. Fui reelecto entre los años 1985 y 87. Ya vivíamos en democracia, pero las cosas eran muy difíciles. Como faltaba la plata, faltaba el presupuesto para la universidad. Entonces, hemos hecho muchísimas huelgas de hambre y hemos, digamos, de alguna manera contribuido a un fortalecimiento de la democracia y el retorno pleno a la autonomía. ¿Qué hacíamos en ese momento los estudiantes? Mire usted, empezamos a ser críticos de los fines y objetivos de la Universidad Boliviana. Qué interesante es esto. ¿Sabe qué fines tenía la Universidad Boliviana? Decía, la Universidad Boliviana debe ser popular, antifascista y antiimperialista. Es decir, eran fines políticos, no eran fines académicos. Entonces, los estudiantes, aún siendo de izquierda en ese momento, vimos que este era un defecto de la educación boliviana. Entonces, tuvimos reuniones académicas nacionales en las cuales discutíamos qué tipo de educación queríamos. Era una educación, además de ser política, era una educación libresca, memorística, es decir, ¿quién era el mejor alumno? El que mejor memoria tenía y mejor repetía, es decir, un examen era una valoración de la memoria. Nosotros queríamos cambiar eso, queríamos que haya una interacción, que valore el razonamiento, queríamos que la universidad esté ligada más bien a las necesidades de la sociedad. Entonces, fue otro tipo. Nos dedicamos a eso, a construir la educación y hacer una respuesta desde el ámbito académico a las necesidades del país. Todos militábamos. O sea, usted podía no estar dentro del Paraninfo, estar fuera del Paraninfo, y usted podría darse cuenta de que el que estaba discursiando era trotskista, era comunista, o era mirista, o era del Partido Comunista Chino. Es decir, la narrativa discursiva que allí teníamos era evidentemente una sana discusión y debate político que ahora ni en el Parlamento boliviano existe. Claro. ¿Y cómo fue el momento en el que, bueno, usted me habla ahora de un autor liberal? ¿Cómo fue el momento ahora en el que usted cambia de chip? O sea, vio en el MIR sus sombras, tal vez vio luces, pero más sombras, o tal vez conoció un partido liberal que lo atrapó más, o ¿cómo fue, licenciado, ese cambio de idea política que usted tuvo? Bueno, es interesante porque, mire, a mí me eligen en una reunión nacional, en un congreso nacional de estudiantes universitarios, me eligen como su representante para asistir
al Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. El Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes reunía a más de 30.000 jóvenes de todo el mundo, ¿no? Y ese año se realizaba en Moscú, ¿no? Este Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, había actividades culturales, políticas, pero era organizado por la Internacional Comunista. Entonces, claro, la universidad, con esos fines que le he manifestado, era de izquierda, y por lo tanto invitaron a la Universidad Boliviana en su conjunto. Y así fui parte de una delegación representando a los universitarios de Bolivia, y fui a Moscú. Ya se imaginarán, mi padre dijo: oh, estás yendo al paraíso. No, claro, su padre comunista de entonces, pura cepa. Así es. Qué orgullo, mijo. Claro. Entonces, cuando llegué a Moscú, evidentemente, con gran expectativa de que la sociedad que yo quería estaba ahí y seguramente habría de ver el paraíso ahí. No fue así. No fue así. No fue así. Todo lo que yo pensaba que era el socialismo era exactamente todo lo contrario. No había ninguna libertad de pensamiento, de tolerancia al disentimiento, a la idea del otro. Era una sociedad absolutamente represiva. El ciudadano nunca se veía feliz. Los que podían conversar alguna vez, porque tenía un traductor que me pedía que no tocara temas políticos, si no se refería a halagar, digamos, de alguna manera al régimen comunista, lo otro no se tocaba, en fin. Estuve tanto en Moscú como en Moldavia cerca de 2 meses, ¿no? Pude conocer todavía la Unión Soviética cuando era unida, estaba viviéndose un periodo de apertura, estaba viviéndose, creo yo, el año 85, los preludios de la caída del sistema socialista. Sin embargo, de ello pude advertir que el sistema socialista de control, donde no había propiedad privada, donde uno trabajaba como trabajaba para el día, o sea, no había propiedad privada, es decir, todo el mundo que creía yo que podía coexistir con una sociedad en paz, en libertad, que los militares eran lo peor porque eran una dictadura, porque socavaban las libertades, a este otro lado, en la sociedad socialista, que yo pensaba que era una sociedad justa, una sociedad que respetaba a los individuos, a la sociedad en general, no existía tal cosa. Yo no digo que los rusos no me han tratado bien, o sea, me trataron muy bien. Asumí en ese momento más bien una actitud crítica frente a mis pensamientos y a la sociedad que yo estaba viendo que se desarrollaba en ese momento, que no era lo que yo pensaba. Ese es el momento justo en que existe un desencuentro entre mi visión de una sociedad socialista y la visión, digamos, que empieza a buscar una nueva opción. Todavía no sentía que fuera el liberalismo. Fue un poquito más tarde, al volver ya de allá, cuando le conté a mi padre cómo era la sociedad socialista, y nunca olvido una frase, me dijo: alguien te ha debido lavar el cerebro. No es así. Mi padre tuvo una especie de negación, digamos, a lo que yo le estaba comentando. Él creía, y murió así mi padre, negando, digamos, que el socialismo tendría pocas virtudes y muchos defectos. Porque su padre lo conocía de libros, de teoría prácticamente, esa utópica sociedad marxista, ¿verdad? Exactamente. Es decir, la frase que después acuñé, que no es mía, que le pertenece a José Martí, en realidad un guerrillero, digamos, más bien cubano, ¿no? Dice: viví en el monstruo y le conozco las entrañas, decía él, refiriéndose a Estados Unidos. Yo también, repito, emulando a Martí, pero del otro lado, también yo viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Y eso le dije a mi padre y no le gustó. Entonces, él creía que algo había pasado ahí. Pero no queda eso ahí. 4 años más tarde, no obstante este desencuentro con el socialismo, trabajaba yo en la alcaldía, ya tenía unos años más, 30 o algo así,
Y me volvieron a invitar al Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, pero esta vez en Corea del Norte. Imagínense usted. Dios mío. La meca del comunismo. Es decir, ya eso ya es... Más rojo usted no podía ser. No podía estar. Y fui el año 89 a Corea del Norte, estuve en Pyongyang, conocí al abuelo del actual presidente, que se llamaba Kim Il-sung, y esa es una sociedad cerrada, es una sociedad que no permite conocer nada, ni siquiera le permite conocer la tecnología, es decir, ni siquiera le permite la interacción con otros ciudadanos del mundo. Estuve ahí y solamente nos permitían interaccionar con nuestra traductora o con los dirigentes del Partido Comunista de Corea. Entonces, la demás gente estaba para aplaudir a Kim Il-sung, que consideraban una especie de dios, de mesías. Yo en 2 ocasiones he visto desmayarse a la gente cuando vean un individuo. Bueno, he visto por televisión cuando veían a los Beatles o cuando a Michael Jackson, los fans se desmayaban cuando lo veían. Ahí se desmayaban cuando le veían a Kim Il-sung, porque claro, y lo estaban viendo a 100 metros, perdían el conocimiento. Ellos tienen una especie de oración todos los días. Dice, el gran, querido, líder, amado, y no sé cuántos adjetivos más, ¿no? Gracias a él estamos sirviéndonos esta comida, así como el Padre Nuestro, más o menos, todos los días hacen una especie de oración al gran líder, querido, amado. No conocen el mundo, porque el Internet no se los permite. Entonces, Corea del Norte es una prisión colectiva donde están desarrollando evidente armas nucleares, y es una, como diría, un laboratorio donde hay una especie de, no de ciudadanos, sino ya de esclavos trabajando para el régimen. Eso es lo que es Corea del Norte. No me trataron mal, pero otra vez la curiosidad fue parte de la crítica a ese sistema. Llegué ya no convencido, remachadamente convencido a Bolivia de que ese no era el camino. Sí, esa época, bueno, Rusia ya estaba más abierto, como usted dice. Querían mandar un mensaje a todo el mundo de que, bueno, tal vez el socialismo debería ser la política única en todo el mundo, ¿no? Pero sí, los coreanos son mucho más rigurosos, al parecer, en eso. ¿Cuál fue, tanto en Rusia como en Corea del Norte, lo que más le impresionó de la sociedad? Sí. Bueno, también hay virtudes. Yo vi un gran desarrollo cultural, ¿no? Asistí, por ejemplo, en Corea a un concierto de música con una orquesta donde el director tenía 13 años. Wow. Y los músicos, los componentes de la orquesta, ¿no? Y tocaba música clásica, en fin, eran eximios, digamos, músicos, tenían mucha virtuosidad, pero el desarrollo cultural parecía ser muy interesante. Vi también un desarrollo interesante en la parte artística, digamos. He ido al ballet de Bolshoi, una maravilla, digamos, en Moscú. He visto el desarrollo del deporte de forma interesante, pero también he visto un alcoholismo mucho mayor que en Bolivia, en Moscú. O sea, ¿Más que en Bolivia? Wow. Mucho más. El problema del alcohol en Rusia es un problema complicadísimo en la sociedad. Bueno, el vodka es rico, pero no para tomarlo todos los días. Licenciado, ya para ir cerrando este punto, ¿usted cree que al ver estas facetas, comunista y no comunista, cree que esta idea política es una utopía? Prácticamente está construida sobre una utopía. El capital es nada más que la narrativa de una utopía. Mire usted, y a veces esta utopía lleva a grandes errores, a grandes fracasos, y muerte, y violencia. O sea, la sociedad socialista en su construcción se ha llevado tantos millones de muertos como lo ha hecho el fascismo de Hitler. El nazismo y el socialismo están compitiendo en los millones de muertos que han dejado en el camino, en la construcción
de ambas teorías, ¿no? Entonces, no es una construcción utópica hecha por santos, ¿no? Ha habido mucha sangre, mucha violencia, el hecho mismo de la intolerancia con el otro, con la idea, con el disentimiento, con la diferente manera de pensar que el otro tenga, solo puede suceder con violencia. Entonces, es una sociedad absoluta, es una sociedad, digamos, utópica la que se quiere construir a partir de la visión marxista, inexistente, si todos llegaremos a ser iguales. Yo creo que lo logran en algunos casos, y lo digo con sorna, todos son iguales en la pobreza, ¿no? Veamos Venezuela, es decir, todos iguales porque a todos los hacen pobres. Mire usted, no hay una sociedad, un país rico que sea socialista. No hay un país próspero que sea socialista. Una mirada a Latinoamérica y usted ve en el sur a Venezuela, el país más próspero de Sudamérica. Hoy es uno de los países más miserables y que ha expulsado a más de 8 millones de venezolanos que se encuentran entre ellos en nuestro país, ¿no? En nuestro país, y usted sabe las condiciones que se encuentran. 8 millones de venezolanos por el mundo que se han ido a causa de la pobreza del régimen. El país más rico, los últimos 40 años, se ha habido un país rico, o sea, antes de la entrada de Chávez, Venezuela. ¿Dónde quería irse uno? Ya no quería irse a Miami, ¿no? Quería irse a Venezuela porque era un país próspero. Hoy está pasando algo así, aquí en chiquito, digamos, con Paraguay. Paraguay está siendo un país próspero que está llamando la atención de mucha gente, sobre todo de muchos inversores bolivianos, que ante la inseguridad jurídica que existe en nuestro país, están viendo a Paraguay como un país hermano y limítrofe nuestro, donde quieran invertir. Paraguay tiene un presidente de derecha, centro derecha, creo. Bueno, el presidente paraguayo es un presidente actualmente, creo, más bien con ideas liberales, ¿no? Entonces, que han construido un país donde dan oportunidades a la inversión. Mire, hoy día estamos haciendo todos los esfuerzos en Bolivia, el MAS está haciendo todos los esfuerzos, creo que no necesita hacer ni esfuerzo alguno, pero con la política económica que está desarrollando, está ahuyentando la inversión. No va a venir nadie si a los arroceros les intervienen sus fábricas, es decir, están metiendo la mano en el bolsillo de los privados, ¿verdad? No hay dólares para importar, en fin, de eso seguramente hablaremos luego, pero lo que le puedo decir es que el socialismo no construye país, destruye. No construye riqueza, no construye prosperidad, destruye. Todos, imagínense Cuba. Cuba es un país absolutamente hoy miserable, o sea, por debajo de los índices de la pobreza. Nicaragua, es decir, los sandinistas representados por Ortega han llevado igual al desastre a Nicaragua. O sea, usted puede mirar por donde quiera. ¿Y sabe qué? Puedo adivinar una pregunta suya que sería de esperar. Y China es comunista, pero es próspera, ¿no? Justo eso iba a decir. Claro, seguro. Bueno, China tiene una libertad económica. O sea, China es en lo económico capitalista. Es decir, hay una libertad, digamos, económica, hay una concurrencia a los mercados, hay competitividad, etc. Pero China no es capitalista ni es liberal, ¿no? Un Estado es liberal cuando tiene todas las libertades desarrolladas en el seno de su sociedad. Hay libertad económica, hay libertad social, hay libertad política, ¿verdad? Cosas que no existen en China. El Partido Comunista domina y lo sabe todo. O sea, las contribuciones de las empresas al Partido Comunista son exactamente producto del control que la sociedad política comunista, esa casta comunista, hace incluso respecto de los privados. Entonces, no hay un desarrollo liberal en China, hay un desarrollo de
económico, digamos, con libertades de inversiones de capital, de apertura, digamos, económica, pero no es más que eso. ¿Y Bolivia, cómo define usted la política económica boliviana? Hoy en día vivimos una crisis, venimos del boom de los hidrocarburos. ¿Cómo hemos vivido estos últimos tiempos según usted y qué nos depara el futuro? Mire, es importante saber que lo que hoy el MAS critica, ¿no?, que ha sido el proceso de capitalización iniciado por el MNR, ¿no? Ya le comenté que el desarrollo democrático que viene desde 1982, en 1985 se reformula la política económica y se inicia un famoso decreto que se llama el 21060, que permite la capitalización de las empresas. Es decir, estábamos tan mal en un momento como ahora que se necesita capitalizar las empresas y traer a Entel, traer a Yacimientos, y como estamos hablando de economía, vamos a hablar de esas dos, fundamentalmente, de esas dos empresas, que una, hasta ahora, con gran esfuerzo, como es Entel, todavía le da dividendos al país. Pero Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, no había exploración, no había dinero. Entonces vinieron empresas a realizar esos procesos de exploración y finalmente ya de producción, de los cuales el año 2002, en todo ese periodo se realizó un periodo de siembra, digamos, y el periodo de cosecha ya vino con el MAS, es decir, vino a cosechar lo que los gobiernos anteriores habían sembrado. ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? O sea, si teníamos tanto dinero, teníamos reservas, teníamos oro, en fin. ¿El socialismo qué hace? El socialismo es como no reinvierte, no le gusta que haya iniciativa privada. Ellos piensan que el Estado lo debe hacer todo. Entonces, pero además necesitan, para que tengan mayor adhesión a su proyecto, necesitan hacer prebenda política. ¿Y cómo se hace prebenda política? No es como antes, que para que votes te regalan arroz y no, te tienen que dar pega. Cargos. ¿No es cierto? Entonces, resulta que ellos tienen que ampliar el Estado. De 300.000 funcionarios públicos, hoy ya van 700.000, o sea, 400.000 y algo de funcionarios públicos, dicen que son 700.500, pero 400.000 funcionarios públicos nuevos, desde que entra, se van a comer un presupuesto y no va a alcanzar para invertir. Pero no solamente eso, el populismo socialista lo que hace es no invertir en lo que te va a dar una tasa de retorno importante, ¿no? Inviertes para ganar, ¿no? Inviertes para dar pega, ¿cierto? ¿No es cierto? Y así creas 76, creo, empresas que no sirven para nada, que todas son quebradas, ¿no? Y han quebrado el país, pero después no haces educación, no haces salud, porque usted recordará que la pandemia estuvo complicada, no había las condiciones mínimas de salud, pero haces canchas, ¿no? Hemos llenado, el programa Evo Cumple ha sido un derroche total de la economía boliviana, y claro, cuando les ha faltado, han metido mano a las reservas, ¿no? Ya no las tenemos, han vendido el oro. Entonces, nuestra situación como país, nadie te presta, como país es realmente complicado, nadie te presta dinero si ve que no puedes pagarle. Es decir, ¿con qué me va a pagar Bolivia si yo le presto dinero? Entonces, más aún, si yo invierto en Bolivia, quién sabe mañana me confisquen, se apropien de mi inversión. Entonces eso orienta capitales, es poco probable con el gobierno del MAS poder tener una recuperación. Tiene que haber, y va a haber, gracias a Dios, un cambio de gobierno. Hablando de eso, licenciado, elecciones 2025. Pregunta, para usted, ¿la oposición va unida, así de la manito, con una cabeza, o van por separado?
A ver, ¿qué es lo deseable? Lo deseable es que la oposición se una. Y le voy a decir algo porque he estado compartiendo con los políticos que ahora les toca decidir si se unen o no algún tiempo. Entonces, a ver, si usted le preguntara a cualquiera de los postulantes, y les vamos a poner nombres, a Rodrigo Paz, a Vicente Cuéllar, a Samuel, al Tuto. Vamos a excluir los que están al otro lado porque obviamente no nos interesa, no son parte de la oposición. Manfred no es de la oposición. No es de la oposición, tiene un compromiso claro con el presidente. No ha dicho un par de cosas que signifiquen que alguien pueda pensar por asomo siquiera que Manfred esté en la oposición, no lo está. Él nunca va a hablar ni contra el régimen ni contra el presidente, ¿no? Él tiene una especie de perdonazo le han hecho en su vida y tiene muchas facturas que pagarle al régimen. Entonces, no creo que él deba ser considerado de la oposición. Pero ahí vamos, mire, yo creo que si les preguntaríamos, reitero, a Rodrigo, a Vicente, a Samuel, a Tuto, ¿qué los diferencia? Yo creo que no podrían decir un par de conceptos que los diferencien. Yo le aseguro que si les pregunta, ¿son demócratas? Le van a decir que sí. Si les pregunta cómo van a solucionar la economía de este país, le van a decir reduciendo el déficit fiscal, achicando el Estado, le van a dar las mismas respuestas. Y cuando les pregunte qué es lo que los diferencia en este momento, es decir, ¿por qué no se unen si piensan lo mismo o parecido? O sea, ¿cuál sería la gran diferencia que no permita unirse? Yo creo que hay en este momento todavía algunos egos e intereses propios. Mire usted, salvo dos personas que vienen a refrescar un poco la política, que son Rodrigo, Vicente, ¿no? Los demás han nacido el anterior siglo, como yo, ¿no? Han nacido el anterior siglo. Entonces son candidatos del siglo XX, ¿no? Y creen ellos, básicamente, que esta es su última oportunidad. Es decir, ya no llegan al 30, a las elecciones del 30. Nunca. Entonces, si usted quiere escarbar un poco más fino, va a encontrar que esos intereses, que es la última oportunidad, ¿no?, van a ser los que finalmente determinen o no si la oposición va unida o no. Mire que estoy diciendo algo trivial, algo que parece no tener importancia, pero le aseguro que en el fondo eso es. No hay otra explicación. O sea, por más esfuerzos que yo hago en encontrar en cada intervención de los cuatro diferencias, no las encuentro. No existe. Entonces, ¿qué exige la racionalidad? La racionalidad exige que pensando más o menos igual, ¿no?, se unan. Ese es un factor. Si pensamos más o menos igual, podríamos unirnos porque el país lo precisa. Y el segundo tema es, si no nos unimos, corremos el riesgo de remozar nuevamente este proyecto político que está construyendo, que se llama Movimiento al Socialismo, que es absolutamente, digamos, dañino a la economía. Estamos viviendo momentos difíciles en la economía, en la sociedad. Mire usted que nos han hecho una sociedad complicada entre los indígenas originarios campesinos y los mestizos. A los mestizos como nosotros el MAS, porque tiene que crear un enemigo, ¿no?, un enemigo racial, el MAS considera el brazo extensivo de la colonia. Dice, no, pues ellos son los descendientes de los españoles y por lo tanto son los enemigos de los indígenas originarios campesinos. El país es nuestro, las tierras son nuestras, estos son foráneos. Entonces han construido una sociedad dividida que en este momento va a ser difícil volverla a unir, volverla a construir, que esa es una gran tarea de la democracia y de estos líderes. Entonces yo digo, si no se une la oposición, obviamente corremos el riesgo de perder estas elecciones. Históricamente habremos perdido el país en una debacle económica y lo que se puede venir es peor que en Venezuela, es mucho peor que en Venezuela. Todavía Venezuela tiene algunos, digamos,
tiene petróleo para ofrecer, tiene algo que hacer. Nosotros estamos rascando la olla, ¿no?, para comer, y resulta que la política boliviana, los políticos bolivianos en este momento que tienen que decidir, están enfrascados en mirarse el ombligo y no mirar más allá. Entonces, yo desde este lugar de jóvenes quisiera hacer un llamado a esos 4 líderes, sobre todo, para que procuren y hagan todos los esfuerzos de unirse. Es la mayor responsabilidad histórica que yo encuentro hoy en unos líderes que están iniciando el siglo XXI y ojalá lo hagan con sensatez. Si no lo hacen con sensatez, habremos perdido esta oportunidad histórica de reconstruir la patria. Casi hago un discurso ahí. Los chicos de producción están para aplaudir. Licenciado, para ir concluyendo, y esta pregunta me resonaba mientras usted nos decía esto de la unión, más fracturado, más dividido, el MAS con también una lucha de egos ahí en la cabeza, igual puede ganarle a una oposición dividida. Ahora mire, yo tengo ahí, acudo a la estadística. En el peor momento de la oposición, que ha sido el año 2020, la oposición ha sacado 45% de los votos. ¿Quiénes han sacado ese 45%? Camacho y Mesa. Recordará que por el voto útil, etcétera, todas las consideraciones que podríamos hacer. Pero en el peor momento, Giannini se iba con un problema de los respiradores, de todo eso, y gran parte de la población estaba decepcionada. Aún así, 45% de los bolivianos votamos por una opción de oposición. Al otro lado estaba el MAS en su mejor momento. Es decir, estaba retornando, había escapado Evo Morales por toda la presión y la recuperación democrática de noviembre del 2019, había huido de este país y retornaba triunfante. Ni siquiera había trabajado él para derrotar a la oposición. La derrota de la oposición fue obra de la oposición misma por un mal gobierno y una mala administración de Giannini. Pero ese fue el mejor momento del MAS, una oposición derrotada y un MAS que retornaba triunfante. ¿Cuánto sacó? 55%, en su mejor momento. Imagínese usted hoy un MAS dividido, un MAS con una altísima tasa inflacionaria, con productos de la canasta familiar que faltan el día a día, con una moneda absolutamente devaluada, un dólar que no existe y que es necesario para importar. Es decir, con acusaciones, y yo les creo a ambos, acusaciones mutuas entre ellos de narcotraficantes. Yo creo que quizás el problema principal que tienen ellos por las acusaciones que se hacen y que se escuchan, su problema quizás es el narcotráfico, el dominio y el poder sobre el narcotráfico. Entonces, hay temas que hacen pensar que el MAS está en su peor momento, de liderazgos fracturados, de partidos y de siglas fracturadas, de acusaciones mutuas, de una economía que se cae, etc. Obviamente, ese MAS no puede seguir gobernando, o sea, está en su peor momento. Y la oposición que tenía 45% en su peor momento, hoy creo que está por encima de los 60 o 70, es decir, vamos a ganar, pero eso requiere sensatez, reitero, en quienes hoy están liderizando el país como candidatos. Es cuestión de 4, creo yo, a estas alturas. Y lo reitero, 2 caras frescas que están ahí, una del Oriente, que es Vicente Cuellar, que tiene mucho que aportar, digamos, a la renovación de la política. Rodrigo, que no es nuevo en la política, pero es nuevo como candidato, ¿no? Y están 2 viejos conocidos, digamos, que tienen también ideas importantes e ideas que aportar al conjunto de esta oposición que podría verse fortalecida con esta unidad. Ese es mi criterio, soy optimista en que eso puede suceder y que vamos a ganar las elecciones próximas y se va a reinaugurar, digamos, la patria, se va a reinaugurar el optimismo
la concurrencia de la sociedad boliviana unida, ya no entre indígenas originarios campesinos por un lado y mestizos por otro, como quieren hacernos ver, esa Bolivia que queremos diversa pero unida, como cuando vamos a ver todos, pues, cuando juega la selección, ¿verdad? Todos los bolivianos transpirando la misma camiseta, con mucha pasión por la patria. Entonces, eso creo que es lo que me pone optimista en la reconstrucción del país. Bueno, licenciado, una última pregunta. ¿Algún consejo que le podría dar a los jóvenes iniciando en la política, que ven una Bolivia a pedazos, pero que también como ustedes son optimistas de que puede haber una salida? ¿Qué consejo podría darles? A ver, las crisis generan oportunidades. Los jóvenes, desde, digamos, el punto de vista ciudadano, tienen mucho que aportar, porque cuando se forman y pueden aportar desde distintas aristas. He visto desde el alto hacer robótica, por ejemplo. Es decir, a gente que no precisamente tiene oportunidades porque sus padres se los dan. Hay gente más bien humilde que desde la investigación está aportando, digamos, a la construcción de una tecnología apropiada en el país, etc. U otros ciudadanos que construyen cada día con sus emprendimientos. Sabe que yo he sido un joven emprendedor. Y le voy a contar esto, si me permite un minuto. No había internet, no había cabinas en Sucre, allá por los años 90. Solo había internet en la Universidad Andina y en la Universidad San Francisco Javier. Nadie más tenía acceso de internet. Yo fui a hacer un curso a Alemania, ¿no?, con los liberales, y vi ahí algo que decía cibercafé, y no sabía qué era un cibercafé. Vine a Bolivia y le comenté a un amigo que estaba estudiando sistemas, y él me dijo, no, pues, es un lugar donde la gente va a navegar, no sé qué, y tal. Y yo le dije, yo quiero tener eso. Y costaba muy caro las máquinas, eran unas IBM, no sé qué, costaban $1,500, hasta la mesita te las tenías que comprar, o sea, era toda una conexión. Y pude comprarme 4 máquinas y hacer un cafecito, ¿verdad? Un café. Cobrábamos 15 bolivianos la hora. O sea, los gringos hacían cola. Entonces yo me di cuenta en ese momento, que ese no solamente era un negocio. Así que me fui a fiar, a prestar plata, y me compré 10 máquinas. Hice una inversión con 10 máquinas y puse un café y dije, pero esto es solo para gringos, o sea, no hay. Así que gratuitamente dimos entre la 1 de la tarde y las 2:30 para las promociones. Y este amigo mío enseñaba a navegar, creaba un correo, y después se hizo tan famoso el café que creamos 4. Y había, me acuerdo, un sitio que se llama El Rincón del Vago, seguramente lo han usado ustedes. No, entonces los resúmenes de las tareas eran llenísimos. Teníamos un emprendimiento exitoso y claro, habíamos introducido la tecnología a Sucre en los cibercafés. Luego, casi conjuntamente conmigo, un amigo puso otro café. Y luego, obviamente, como en todo, la competencia. Los que nos vendían las computadoras, entonces pusieron entonces así fue. Mire cómo le estoy relatando una cosa del Alto, pero también de Sucre, cómo podemos aportar, digamos, al país, no siempre esperando que el Estado los resuelva, sino que nos dejen resolver. Estos temas tienen que acabarse de la intervención de impuestos internos, ¿no es cierto?, apretándote el pescuezo para ponerte primero los impuestos antes que permitirte de alguna manera surgir en los emprendimientos. Realmente, si algo hay nocivo para los emprendimientos juveniles es impuestos internos, debía cambiarse esa manera, debía haber una propuesta juvenil que diga, nosotros los jóvenes emprendedores quisiéramos modificar esta ley para que nos den, quién sabe, 2 años de gracia sin impuestos y arranquemos. Así,
yo digo, hay que tener en la juventud iniciativas y propuestas de ley, etc. A los jóvenes que quieren iniciarse en política, muchos dicen, el partido es malo, la política es mala y el político es malo. Yo les digo, no, existen como en todo cosas malas. Pero yo siempre defiendo la política, el político y el partido. Encuentro que es un lugar de formación y aporte a la sociedad. Yo quisiera que haya muchos centros de formación política para jóvenes, ¿no? No me gusta cuando las mesas, hasta en las familias, dicen, en esta mesa no se habla de religión, de fútbol y de política. ¿Por qué? La política es el pan que se ha encarecido en el día, ¿no? La actitud que tiene que tener el joven de reacción frente a un hecho que se está suscitando en la economía de la sociedad. En mi casa, cuando menos, no te diré todos los días, pero hablamos sobre la situación del país, sobre lo que debemos hacer. Entonces, métanse en la política, jóvenes, métanse. Es algo que no siempre paga bien, ¿no? Es decir, hay situaciones bien difíciles de persecución judicial. La actividad política ahora de oposición se ha convertido en una actividad hasta peligrosa, ¿no? Yo he tenido pues como 3 procesos de persecución política por decir mis ideas contrarias a las del MAS, pero no importa, llega un día, llega un amanecer como ahora que vamos a ver seguramente el nacimiento de un nuevo país otra vez si la sensatez política prevalece. Bueno, muchas gracias, licenciado David Andrade. Esto ha sido Generación en el segmento de Tertulia Popular número 3. Ha sido un gusto tenerlo acá. No, para mí el gusto. ¿Sabe? Una de las cosas que hace al presente de este país, no al futuro. Yo no considero a los jóvenes el futuro de la patria. Los jóvenes son el presente, si esa es la vitalidad. Hay gente que ya está de salida, hay otra que está por llegar, y ustedes son esa vigorosidad, ese músculo político que le va a dar gran trascendencia a la patria. Por eso quiero despedirme, muy feliz de estar compartiendo este set contigo, Víctor, con todo el equipo. Me encanta que hay una dama en el equipo, ¿no? Eso es excepcional. O sea, todo lo que significa la igualdad de género, de la cual seguramente hablaremos en algún momento, tiene que implementarse, es parte del pensamiento liberal, ¿no? Una igualdad de oportunidades para todos, y obviamente hay mujeres que están mejor que nosotros, preparadas mejor que los varones. Les contaré un último antes de irme respecto a las mujeres. Ustedes saben que las mujeres no podían votar en el país, ¿no? Sí. Que no había posibilidades, o sea, no eran consideradas en igualdad política que los hombres. Pero para ser la chiquita, este comentario para ser chiquito, resulta que en 1901, imagínense, en 1901, es la primera vez que el gobierno dice, creo que las mujeres también son aptas para la función pública. No las consideraban a las mujeres aptas para la función pública. Resulta que en 1901 decían, ay, que entre una mujer a la función pública. ¿Y dónde la meteríamos a la función pública? ¿Qué podrían hacer? ¿Y sabe qué le dieron un trabajo? Le dieron en Correos de Bolivia. Así, eran como estas partes. Y entregaban las cartas. Entregaba esta señora las cartas a quien venían a recogerlas. Digamos, históricamente en 1901 se inició la concurrencia de la mujer boliviana a la función pública y fue en Correos de Bolivia. Oye, muchas gracias, los estoy alargando en el programa, me da mucho gusto y hay tantas cosas de qué hablar. Gracias pues a todos ustedes. Esperamos tenerlo nuevamente pronto, licenciado David. Gracias. Muchas gracias a usted.